Mi esposa llegó a mi torneo usando el jersey de otro hombre. No sabe que estoy compitiendo. Mi esposa, Ana, siempre me dijo que los videojuegos eran patéticos, que eran para perdedores sin futuro. Así que por 2 años le he estado mintiendo, diciéndole que trabajaba en el turno de noche en una bodega, cuando la verdad es que iba a casa de un amigo a entrenar y competir en torneos de videojuegos. Sé cómo suena, pero tienen que entender. Genuinamente pensé que me dejaría si se enteraba, pero juré que esta vez, después de este torneo, la llevaría a un lugar elegante y le diría que la amaba, y que amaba los videojuegos. La noche anterior, le dije a mi esposa que tenía trabajo y que estaría fuera toda la noche. Ella me sonrió. No hay problema, mi amor. De todos modos, estaré fuera este fin de semana en un spa con mi hermana. Sin embargo, hace 5 minutos, la acabo de ver entrar al recinto del torneo y sentarse entre la multitud. Mi mente instantáneamente comenzó a acelerarse mientras estaba sentado en mi silla de por gaming. Ella sabía mi secreto y yo estaba condenado. Pero entonces vi la sonrisa en su rostro y pensé, tal vez vino a apoyarme, tal vez no estaba tan en contra de los videojuegos como pensaba, y eso me hizo sentir cálido por dentro. Pero justo antes de que empezara la partida, la vi ponerse un jersey, el jersey del equipo enemigo, y sentí que el corazón se me caía al estómago. Me estremecía cada vez que gritaba cosas como, «Vamos, mi amor, tú puedes», actuando toda apasionada hacia mi rival. Mi concentración se hizo añicos al instante. Empecé a fallar disparos que normalmente no fallaría. No me estaba comunicando con mi equipo en absoluto. Y no pasó mucho tiempo para que el equipo enemigo nos dominara por completo. Mis compañeros pidieron un tiempo fuera en el momento en que notaron que yo estaba completamente desconectado. «Güey, ¿qué te pasa?», me preguntó mi compañero de equipo, Juan. No pude responder. Solo seguía mirando a Ana en la multitud mientras ella miraba con amor al otro tipo, lanzándole besos. Algo que nunca hizo por mí. Mi equipo se frustró más a medida que empezamos a quedarnos atrás. Cuando a nuestros oponentes les faltaban 4 puntos para ganar, mi equipo pidió un segundo tiempo fuera. Esta vez Juan siguió mi mirada y me vio observando a una mujer. «¿De verdad vas a quedarte ahí distraído por una vieja?», se quejó. Respondí en voz baja. «Es mi esposa». Todo el equipo se quedó en silencio. Me miraron a mí, luego a ella, y luego al marcador. Pude ver cómo lo entendían. Se dieron cuenta de que no solo estaba jugando mal, estaba emocionalmente destrozado por la persona que debería haberme estado apoyando más que nadie. Sin decir nada más, mis compañeros me rodearon. Uno de ellos me dio una palmada fuerte en la espalda y dijo, «Vamos a aplastarlos». 3 simples palabras que me despertaron al instante. Nos agrupamos y comenzamos a diseñar estrategias completamente nuevas, negándonos a caer sin luchar. Regresamos hambrientos de victoria, más determinados que nunca. Jugamos de forma impredecible, agresiva, mientras yo canalizaba todo el dolor en concentración. El marcador enemigo no se había movido durante casi media hora, y en algún momento finalmente estábamos empatados. Ana se había quedado callada. Otros fans a su alrededor estaban quietos, demasiado sorprendidos para animar. Y entonces, ganamos. En el momento en que derribé al último tipo, sentí que las lágrimas brotaban al instante. Todo mi equipo gritó, jalaban mi camiseta. Pero yo solo los atraje a todos en un abrazo. Cuando comenzó la ceremonia de victoria, me paré en el escenario mirando a Ana mientras daba mi discurso. Estoy agradecido de que mi equipo me cubriera la espalda cuando mi esposa no lo hizo. Se congeló por completo mientras las cámaras la buscaban entre la multitud y ponían su rostro en la pantalla gigante para que todos la vieran. Entró en pánico y se agachó, abriéndose paso entre la gente para irse. Fue entonces cuando su novio secreto del equipo enemigo me gritó, «Espera, ¿esa es tu esposa?». Me dijo que era soltera. Pues sí, y ella me dijo que odiaba los videojuegos, dije, decepcionado. La multitud rápidamente entendió lo que pasó, que mi esposa vino al torneo usando el jersey del enemigo, animando contra su propio esposo durante toda la partida. Y no les gustó ni un poquito. La gente empezó a abuchearla, arrojándole palomitas y bebidas sobre la cabeza mientras intentaba escapar. Pero justo cuando llegó a la salida, la multitud la bloqueó. Ahí fue cuando perdió el control, gritándome que yo también era un mentiroso, que se suponía que debía estar en el trabajo. Yo mentí preocupado de que me dejaras. Tú simplemente me engañaste, me pusiste el cuerno. ¿Cuál es tu excusa? Fue solo una vez, argumentó. Pero justo cuando dijo eso, un tipo en el público se levantó, luciendo completamente devastado, y gritó, «Dijiste que estabas saliendo conmigo en el torneo pasado». Los ojos de todos se volvieron hacia ella para ver qué diría. Abrió la boca, pero al principio no salió nada. Su rostro pasó de pálido a rojo mientras cientos de personas la miraban fijamente, esperando una explicación. El segundo tipo que decía haber salido con ella estaba allí con los brazos cruzados, luciendo traicionado y enojado. Ana finalmente tartamudeó algo sobre que era un malentendido, pero su voz era demasiado baja y temblorosa para que la mayoría la oyera. Alguien cerca de ella le gritó que hablara más fuerte. Lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte, diciendo que el segundo tipo era solo un amigo y que él había malinterpretado su relación. La multitud no se lo tragó. La gente empezó a gritarle preguntas, preguntándole con cuántos tipos estaba saliendo y si no tenía vergüenza. Yo estaba congelado en el escenario.
agarrando el trofeo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis compañeros tenían sus manos en mis hombros tratando de mantenerme estable mientras todo el lugar veía cómo se desarrollaba esta pesadilla. La pantalla gigante todavía mostraba el rostro de Ana en primer plano para que todos lo vieran. Miró a su alrededor desesperadamente buscando una ruta de escape, pero la multitud la tenía acorralada cerca de la salida. Los guardias de seguridad con chalecos amarillos comenzaron a abrirse paso entre la multitud hacia ella. El personal del evento parecía estresado y confundido sobre cómo manejar esta situación. Mi rival del equipo enemigo estaba cerca de sus compañeros, luciendo impactado y dolido. Seguía negando con la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Juan apretó mi hombro y se acercó a mi oído. Me dijo que deberíamos bajar del escenario antes de que esto empeorara. Asentí, pero sentía las piernas pesadas y extrañas. El presentador intentó recuperar el control agradeciendo a todos por venir y diciendo que la ceremonia había terminado. Nadie le prestó atención. Todos los ojos permanecieron en Ana mientras la seguridad finalmente la alcanzaba y comenzaba a despejar un camino. Ella agachó la cabeza y dejó que la guiaran hacia una salida lateral, lejos de las puertas principales. La multitud se apartó de mala gana mientras la seguridad avanzaba con Ana entre ellos. La gente seguía gritándole cosas, pero los guardias impedían que alguien se acercara demasiado. La vi desaparecer por una puerta que decía solo personal. En el momento en que se fue, la atención de la multitud se volvió hacia mí, parado en el escenario. Los teléfonos ahora apuntaban en mi dirección. La gente comenzó a grabar videos y tomar fotos. Los murmullos se hicieron más fuertes mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar. Mis compañeros me rodearon y comenzaron a moverme hacia el área de por backstage. Juan tenía su mano en mi espalda guiándome mientras otro compañero agarraba mi mochila de equipo. La caminata fuera del escenario pareció durar una eternidad, aunque probablemente fueron solo 30 segundos. Los reporteros intentaron gritarme preguntas, pero mis compañeros formaron una barrera y los mantuvieron a raya. Empujamos una puerta pesada hacia un pasillo detrás del escenario. El ruido del recinto se volvió ahogado. Me zumbaban los oídos y sentía el pecho apretado. Uno de mis compañeros me preguntó si estaba bien, pero no pude responder. Seguimos caminando hasta que llegamos al área de vestidores. Era un espacio básico con bancas, casilleros y luces fluorescentes que me lastimaban los ojos. Mis compañeros me sentaron en una banca y alguien me pasó una botella de agua. La miré en mis manos sin beber. Juan se sentó a mi lado sin decir nada. Los otros chicos rondaban haciendo preguntas que no podía procesar. Alguien dijo que jugué increíble en la segunda mitad. Otra persona dijo que no me preocupara por lo que acababa de pasar. Sus voces se mezclaban en un ruido de fondo. Me quedé sentado mirando cómo me temblaban las manos mientras sostenía la botella de agua. El plástico frío se sentía real, pero todo lo demás parecía falso y distante. Juan permaneció en silencio a mi lado, lo cual agradecí. No quería que nadie intentara arreglar esto o me dijera que todo estaría bien. Los sonidos del recinto se filtraban a través de las paredes, vítores ahogados y música, mientras probablemente comenzaban a limpiar. Mi respiración lentamente se normalizó. La sensación de opresión en mi pecho se aflojó un poco. Un compañero se sentó en la banca frente a mí y dijo que me tomara mi tiempo. Otro tipo comenzó a empacar el equipo tratando de darme espacio. Finalmente abrí la botella de agua y tomé un pequeño sorbo. Tenía la garganta seca y el agua ayudó. Juan se movió a mi lado, pero siguió sin hablar. Aprecié que simplemente estuviera allí sin hacerlo incómodo. El vestidor se sentía seguro y tranquilo en comparación con el caos de afuera. Sabía que tendría que enfrentar todo eventualmente, pero ahora mismo solo necesitaba respirar y procesar. Mi celular estaba en mi mochila vibrando constantemente. Podía oírlo vibrar contra mi equipo. Una parte de mí quería revisarlo, pero una parte más grande sabía que era Ana y no estaba listo para eso. Tomé otro sorbo de agua y miré los azulejos del piso. Eran blancos con manchas grises. Conté las manchitas en un azulejo, luego en otro. Le dio a mi cerebro algo en qué concentrarse, además de repetir lo que acababa de pasar. Después de estar sentado allí quizás 15 minutos, me levanté. Mis piernas se sentían más sólidas ahora. Le dije a Juan que necesitaba empacar mis cosas y salir de allí. Él asintió y preguntó si quería que me llevara. Dije que sí sin pensarlo. La idea de estar solo en mi auto en este momento se sentía imposible. Mis compañeros también empezaron a recoger su equipo. Alguien mencionó ir a comer algo, pero nadie parecía tener hambre. Todos estábamos siguiendo la rutina posterior al torneo, aunque nada se sentía rutinario. Me obligué a concentrarme en empacar mi mochila. Ratón, teclado, audífonos, cables. Cada artículo fue a su lugar. Las acciones familiares me ayudaron a anclarme. Juan estaba cerca, vigilándome sin ser obvio al respecto. Cerré mi mochila y me la colgué al hombro. El trofeo estaba en la banca donde alguien lo había dejado. Lo recogí y lo miré. Primer lugar. Realmente ganamos. La victoria se sentía vacía y extraña ahora. Pero ganamos. Mi equipo se unió cuando importaba. Me aferré a ese pensamiento mientras nos dirigíamos a la salida. Una coordinadora del torneo nos detuvo en el pasillo. Parecía estresada y arrepentida. Dijo que necesitaba hacer una entrevista rápida para la transmisión. Era requerido por las reglas del torneo. Quería decir que no, pero Juan me dio una mirada que decía que era mejor terminar con eso de una vez. La coordinadora me llevó a una pequeña habitación preparada con cámaras y luces. Un reportero estaba allí con un micrófono, luciendo incómodo. Me senté en la silla que me señalaron e intenté poner una expresión normal. Las luces se sentían calientes en mi piel. El reportero hizo preguntas básicas sobre la partida y nuestra remontada. Di respuestas cortas sobre el trabajo en equipo y mantenerme enfocado bajo presión. Preguntó qué pasaba por mi cabeza durante la ronda final. Dije que mi equipo me cubría la espalda y que eso marcó toda la diferencia. Parecía querer que mencionara lo que pasó con Ana,
pero no mordí el anzuelo. Mantuve mis respuestas sobre el juego y sobre ser honesto con la gente que importa. El reportero pareció decepcionado, pero no insistió. Después de quizás 5 minutos, dijeron que habíamos terminado. Me levanté rápido y me dirigí a la puerta. Sentía la cara caliente y sabía que probablemente estaba rojo. Juan estaba esperando en el pasillo y caminamos rápidamente hacia la salida. Otros jugadores y personal nos observaban pasar. Algunos parecían compasivos, otros parecían curiosos. Mantuve la vista al frente y seguí caminando. Empujamos las puertas traseras hacia el estacionamiento. El aire fresco de la noche golpeó mi cara y respiré profundamente. El auto de Juan estaba estacionado cerca del fondo. Lanzamos nuestro equipo a la cajuela y subimos. Encendió el motor pero no arrancó de inmediato. Mi celular había estado vibrando todo el tiempo que caminamos hacia el auto. Finalmente lo saqué y miré la pantalla. 23 llamadas perdidas de Ana. 37 mensajes de texto. Revisé la vista previa de los textos sin abrirlos. Los primeros preguntaban dónde estaba. Luego se volvieron furiosos diciendo que la había avergonzado. Luego cambiaron a decir que necesitábamos hablar. Luego volvieron a estar furiosos diciendo que no tenía derecho a echarla del evento. Los mensajes seguían llegando incluso mientras miraba. Apareció otro texto preguntando por qué no contestaba. Sentí que apretaba la mandíbula. Juan echó un vistazo y preguntó si estaba bien. Dije que necesitaba silenciar mi teléfono. Entré a configuración y lo puse en No Molester. Luego lo metí profundamente en mi mochila para no tener la tentación de volver a mirarlo. Juan preguntó si quería ir a comer algo o simplemente ir a su casa. Dije que a su casa. La idea de estar en público en un restaurante se sentía imposible. Él asintió y salió del estacionamiento. Condujimos en silencio un rato. Las luces de la calle pasaban por fuera. Mi cerebro seguía repitiendo momentos del torneo. Ver a Ana con ese jersey. Ella animando al otro equipo. La expresión de su rostro cuando la pantalla gigante la mostró. El segundo tipo levantándose. Ella tratando de explicar. Todo se repetía en bucle en mi cabeza. El departamento de Juan era pequeño pero limpio. Hizo espacio en su sillón y me dio una cobija y una almohada. Me preguntó si quería hablar pero negué con la cabeza. Dijo está bien y me dijo que tomara lo que quisiera del refrigerador. Luego fue a su habitación y cerró la puerta. Me senté en el sillón, todavía usando el jersey de mi equipo. El departamento estaba silencioso excepto por el zumbido del refrigerador. Saqué mi teléfono aunque sabía que no debía. El no molestar seguía activado, pero podía ver las notificaciones acumulándose. 52 textos de Ana ahora. Abrí mis mensajes y escribí un texto sin leer los suyos. Dije que necesitábamos vernos mañana en la cafetería del campus a las 2 en punto. Dije que debía quedarse en otro lugar esta noche. Presioné enviar antes de poder dudarlo. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Dijo que yo no tenía derecho a echarla de su propio departamento. Dijo que esto era mi culpa por mentir sobre los videojuegos. Dijo que estaba siendo cruel e injusto. Leí el texto sintiendo cómo crecía mi enojo. Escribí de vuelta hablamos mañana y lo dejé así. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesita de centro. El silencio me oprimía. Me acosté en el sillón y me cubrí con la cobija. Mi cuerpo se sentía agotado, pero mi cerebro no se apagaba. Miré el techo en la oscuridad. El departamento de Juan tenía esos techos de palomita con pequeñas protuberancias y sombras. Tracé patrones en la textura tratando de hacer que mi mente se enfocara en algo además de todo lo que pasó. Mi celular seguía iluminándose en la mesita de centro aunque estaba boca abajo. Podía ver el brillo a través del espacio. Cada vez que se iluminaba sabía que era otro texto de Ana. Me obligué a no mirar. El techo tenía una mancha de humedad en una esquina con forma de nube. La estudié e intenté respirar lentamente. Mi pecho todavía se sentía apretado. Mis manos aún temblaban cuando las levantaba. La victoria debería haberse sentido increíble. Remontamos después de estar destrozados. Ganamos, pero en lugar de eso, me sentía vacío y enfermo. Me giré de lado, mirando hacia el respaldo del sillón. La tela olía a detergente para ropa. Cerré los ojos e intenté dormir, pero mi cerebro seguía acelerado. Pensé en cómo Ana usó ese jersey, cómo animó en mi contra, cómo miró a ese otro tipo, cómo le lanzó besos, cosas que nunca hizo por mí. Pensé en los 2 años de mentiras sobre los videojuegos, diciéndole que trabajaba turnos nocturnos en una bodega. La culpa se mezclaba con el coraje y el dolor hasta que ya no podía separarlos. Pasaron las horas. Sabía que eran horas porque seguía revisando mi teléfono para ver la hora sin leer los mensajes. Medianoche. 1 a.m. 2 a.m. El sueño nunca llegó. Cerca de las 3 a.m. abrí las redes sociales sin pensar. Fue un error. Los clips del torneo estaban por todas partes. Alguien había publicado el video completo de la ceremonia, incluyendo el rostro de Ana en la pantalla gigante. Ya tenía miles de vistas. Los comentarios eran brutales. Gente llamándola de todo. Gente diciendo que yo merecía algo mejor. Gente haciendo bromas. Algunas personas decían que yo estaba mal por mentir sobre los videojuegos. Otros defendiéndome. Todo el asunto se había convertido en un debate sobre relaciones y honestidad. Vi mi cara en miniaturas y capturas de pantalla. Vi la cara de Ana. Vi el momento de la confrontación capturado desde múltiples ángulos. Cerré la aplicación pero las imágenes quedaron grabadas en mi mente. Puse mi teléfono en el suelo para no poder alcanzarlo fácilmente. Me cubrí la cabeza con la cobija tratando de bloquear todo. Me ardían los ojos por estar abiertos tanto tiempo. Mi cuerpo dolía por la tensión. Pero el sueño aún no venía. Simplemente me quedé allí en la oscuridad en el sillón de Juan, reproduciendo cada momento y preguntándome cómo me perdí todas las señales de que mi esposa me estaba engañando. Desperté alrededor de las 6 de la mañana con el cuello rígido por el sillón de Juan.
El departamento estaba silencioso excepto por el zumbido del refrigerador en la cocina. Me senté y me froté los ojos, sintiendo el agotamiento instalarse en mis huesos. Mi teléfono seguía en el suelo donde lo había dejado. Lo recogí y vi 83 mensajes de Ana ahora. No los abrí. Me levanté y doblé la cobija que Juan me había dado, dejándola en el brazo del sillón. Mi cuerpo se sentía pesado mientras me movía por el departamento. Juan seguía dormido en su habitación con la puerta cerrada. Encontré mis zapatos junto a la puerta y me los puse sin atar las agujetas. Agarré mis llaves y mi cartera de la mesita de centro. El aire de la mañana afuera estaba frío y húmedo. Caminé hacia mi auto estacionado calle abajo y me subí. El motor arrancó con un traqueteo que resonó en el vecindario vacío. Conduje hacia el departamento que compartía con Ana, sabiendo que ella no estaría allí. Había enviado un mensaje anoche diciendo que se quedaría en casa de su hermana. El viaje tomó 15 minutos a través de calles que estaban casi vacías. Me estacioné en mi lugar habitual y me quedé en el auto por un momento mirando el edificio. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me obligué a salir y subir las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo olía a alfombra vieja y al desayuno de alguien cocinándose. Abrí la puerta con mi llave y la empujé. El silencio dentro se sentía espeso e incorrecto. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La sala de estar se veía exactamente como la había dejado hace 2 días. Los zapatos de Ana estaban esparcidos junto al sillón. Su taza de café estaba en la mesa lateral con un anillo marrón manchado en el fondo. Caminé hacia la cocina, y fue entonces cuando lo vi. En la barra, junto al fregadero, había una bolsa de tela. El jersey del equipo enemigo estaba metido dentro, arrugado y ajado. Su cartera estaba al lado junto con sus llaves en el llavero con forma de gato. Me acerqué y saqué el jersey de la bolsa. La tela se sentía áspera en mis manos. Lo sostuve y miré el logo impreso en el pecho. El número en la espalda era el número de mi rival. La confirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella realmente usó esto. Realmente animó en mi contra mientras usaba el jersey de otro hombre. Mis manos comenzaron a temblar mientras dejaba caer el jersey de nuevo en la bolsa. Me apoyé en la barra y cerré los ojos. El departamento se sintió más pequeño de repente, como si las paredes me estuvieran presionando. Me quedé allí varios minutos, solo respirando. Luego saqué mi teléfono y abrí mis mensajes. Escribí un texto a Ana sin leer ninguno de los suyos. Dije que necesitábamos vernos en la cafetería cerca del campus a las 2 en punto hoy. Dije que tenía que ser en un lugar público. Presioné enviar y guardé el teléfono en mi bolsillo. No quería estar más en el departamento. Agarré algunas cosas de la habitación, metiendo ropa en una mochila que encontré en el armario. Tomé mi cargador de teléfono y mi cepillo de dientes del baño. Luego me fui y cerré la puerta detrás de mí. Regresé al departamento de Juan alrededor de las 8 de la mañana. Él ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina comiendo cereal. Levantó la vista cuando entré y asintió, pero no hizo preguntas. Dejé la mochila junto al sillón y me senté. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi que Ana había respondido. Dijo que a las 2 estaba bien, pero quería saber por qué estaba siendo tan dramático. Dijo que podíamos hablar en casa como personas normales. No respondí. Puse mi teléfono en la mesita de centro, boca abajo. Juan terminó su cereal y llevó el tazón al fregadero. Preguntó si quería desayunar, pero negué con la cabeza. No tenía hambre. Pasé las siguientes horas caminando de un lado a otro en el departamento de Juan. Caminé de la sala a la cocina y de regreso. Ensayé lo que le iba a decir a Ana. Practiqué las palabras en voz alta cuando Juan fue a bañarse. Probé diferentes versiones, diferentes tonos. Nada se sentía bien. Al mediodía me bañé y me puse ropa limpia. Juan se ofreció a llevarme a la cafetería, pero le dije que necesitaba caminar. El aire fresco podría ayudar a despejar mi cabeza. Salí de su departamento a la 1:30 y caminé los 20 minutos hasta el campus. La cafetería estaba en la esquina de una calle concurrida. Tenía grandes ventanales y mesas pequeñas muy juntas. Entré y pedí un café negro que realmente no quería. Me senté en una mesa cerca del fondo donde podía ver la puerta. Mi pierna rebotaba debajo de la mesa mientras esperaba. Ana apareció a las 2:15. Entró usando lentes de sol aunque estaba nublado. Me vio y caminó hacia mí sin pedir nada. Se sentó frente a mí y se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Juntó las manos sobre la mesa y me miró fijamente. Le devolví la mirada. Ninguno de los dos habló por un largo momento. La cafetería estaba llena de estudiantes estudiando y gente en sus computadoras portátiles. El ruido a nuestro alrededor se sentía distante. Finalmente, Ana habló primero. Dijo que todo esto era un gran error y que no quería que nada de esto pasara. Dijo que se confundió y tomó una mala decisión. Su voz era baja y temblorosa. Escuché sin interrumpir. Dijo que yo fui quien mintió primero al ocultar mi carrera de gaming por 2 años. Dijo que la hice sentir que no podía confiar en mí. Dijo que si yo hubiera sido honesto desde el principio, nada de esto habría sucedido. Sentí que apretaba la mandíbula. Respiré hondo y le dije que estaba mal por mentir sobre los videojuegos. Dije que lo hice porque tenía miedo de que me dejara si sabía la verdad. Dije que eso no excusaba lo que hice, pero lo explicaba. Luego dije que su engaño y usar el jersey de otro hombre para humillarme públicamente no era lo mismo. Ella desvió la mirada y negó con la cabeza. Dijo que yo lo estaba haciendo sonar peor de lo que era. Dijo que solo fue una vez y que no pensó que yo me enteraría. Dijo que nunca quiso lastimarme. Le pregunté sobre el tipo en el público que dijo que ella salió con él en un torneo anterior. Su rostro palideció. Dijo que eso era diferente y complicado. Dijo que él estaba mintiendo para llamar la atención. No le creí. Dimos vueltas en círculos durante casi 1 hora. Ella seguía minimizando lo que hizo y volteándolo en mi contra.
Yo seguía tratando de explicar la diferencia entre mi mentira y su traición. Nada la hacía entender. Otros clientes nos miraban de vez en cuando. Manteníamos la voz baja, pero la tensión era obvia. Finalmente, dije que necesitábamos separarnos por un tiempo. Ella preguntó qué significaba eso. Dije que significaba que necesitaba espacio para averiguar qué quería. Dije que no podía simplemente fingir que esto no sucedió. Entonces empezó a llorar. Dijo que la estaba abandonando y siendo cruel. Dijo que estaba tirando nuestro matrimonio a la basura por un error. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Le dije que pasaría por el departamento mañana para recoger más de mis cosas. Dije que ella podía quedarse allí y yo encontraría otro lugar para vivir. Preguntó a dónde iba a ir. Dije que eso no era de su incumbencia en este momento. Me levanté y dejé mi café intacto sobre la mesa. Me llamó mientras me iba, pero no me di la vuelta. Caminé de regreso al departamento solo. El cielo se había oscurecido y parecía que iba a llover. Entré y fui directo a la habitación. Saqué una maleta de lona del armario y comencé a llenarla de ropa. Agarré mi laptop y cargador del escritorio. Tomé mis audífonos de por Gaming Por y mi ratón. Me moví rápidamente por el departamento, sin permitirme detenerme a pensar. En la cocina agarré mi taza favorita y algunas otras cosas. Las llaves de Ana seguían en la barra junto a esa bolsa de tela. Las dejé allí. Saqué mi propia llave de mi llavero y la puse sobre la barra. El metal hizo un pequeño tintineo cuando golpeó la superficie. Miré alrededor del departamento una última vez. La sensación de vacío en mi pecho no era exactamente tristeza. Era solo el peso de algo que terminaba. Me colgué la maleta al hombro y salí. Cerré la puerta detrás de mí con la llave de repuesto que aún tenía. Luego deslicé esa llave por debajo de la puerta. No quería ninguna razón para volver aquí. Mi teléfono comenzó a vibrar constantemente tan pronto como regresé a casa de Juan. El chat grupal del equipo estaba explotando. Lo abrí y vi docenas de mensajes. Juan preguntaba si estaba bien. Otros dos compañeros discutían si necesitábamos hacer una declaración. Alguien publicó un enlace a un sitio de noticias de videojuegos que ya había escrito un artículo sobre el incidente del torneo. El titular lo llamaba una derrota dramática con intereses personales. Me desplacé por los mensajes sintiéndome abrumado. Escribí una respuesta diciendo que quería mantener los detalles personales en privado. Les pedí que no hablaran con la prensa ni publicaran al respecto en redes sociales. Dije que apreciaba su apoyo, pero que necesitaba manejar esto a mi manera. Las respuestas llegaron rápidamente. Todos estuvieron de acuerdo en guardar silencio. Juan me envió un mensaje privado preguntando si necesitaba algo. Le dije que estaba bien y que solo necesitaba tiempo. Dejé mi teléfono y me recosté en el sillón. El techo se veía igual que anoche. Cerré los ojos. Mi teléfono vibró de nuevo una hora después. Lo levanté y vi una solicitud de mensaje directo en redes sociales de alguien llamado Ray Tillman. Lo abrí. El mensaje era profesional y educado. Dijo que era un periodista que cubría la escena de los videojuegos y quería ofrecerme la oportunidad de contar mi versión de lo que pasó en el torneo. Dijo que entendía que era un momento difícil, pero pensó que podría ayudar a tener mi perspectiva ahí fuera. Dejó su correo electrónico y número de teléfono. Leí el mensaje 2 veces. Una parte de mí quería ignorarlo por completo. Otra parte de mí se preguntaba si tenía razón. Quizás adelantarse a la historia ayudaría, pero no tenía la energía para lidiar con eso ahora mismo. Escribí una breve respuesta diciendo que apreciaba que me contactara, pero que necesitaba tiempo para procesar antes de hacer cualquier declaración. Dije que me pondría en contacto si cambiaba de opinión. Su respuesta llegó rápido. Dijo que entendía y que respetaría mi privacidad. Dijo que escribiría algo de todos modos ya que era público, pero quería asegurarse de que supiera que la puerta estaba abierta. Le di las gracias y cerré la aplicación. Esa noche sonó mi teléfono. Vi el nombre de Beck en la pantalla. Beck era mi manager. El tipo que manejaba todo el lado comercial de mi carrera de por gaming. Contesté y fue directo al grano. Dijo que los patrocinadores estaban haciendo preguntas. Dijo que querían saber cómo manejar las consultas de la prensa y los fans. Dijo que algunos de ellos estaban preocupados por la atención negativa. Sentí que se me revolvía el estómago. Ni siquiera había pensado en los patrocinadores. La voz de Beck era tranquila y práctica. Dijo que necesitábamos acordar una declaración de espera, algo breve que satisficiera a las empresas sin entrar en detalles personales. Sugirió decir que estaba enfocado en el equipo y que no discutiría asuntos personales en este momento. Estuve de acuerdo. Sonaba profesional y simple. Hablamos unos minutos más sobre logística. Beck dijo que enviaría la declaración a todas las partes relevantes y manejaría cualquier pregunta de seguimiento. Me preguntó si estaba bien. Dije que la estaba llevando. Me dijo que llamara si necesitaba algo. Después de colgar me sentí agotado. El lado comercial de mi crisis personal era abrumador. No me había dado cuenta de cuánta gente tenía interés en mi vida más allá de Ana y yo. Alrededor de las 9 de la noche recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y vi que era de Camelia. Era una de las entrenadoras de nuestro equipo y alguien de quien me había hecho amigo durante el último año. El mensaje decía que se enteró de lo que pasó y quería saber cómo estaba. Dijo que si necesitaba un lugar donde quedarme que no fuera el sillón de Juan, ella tenía una habitación libre que podía usar. Sin presiones y sin límite de tiempo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. La oferta se sintió generosa y amable. También me hizo sentir avergonzado de necesitar ayuda así. Pero el sillón de Juan no era una solución a largo plazo y lo sabía. Le escribí a Camelia diciendo que realmente apreciaba la oferta y que la aceptaría si estaba segura. Respondió de inmediato diciendo que estaba completamente segura y que podía mudarme cuando quisiera. Dijo que me enviaría su dirección. El alivio que sentí se mezcló con la vergüenza. Era un adulto que ni siquiera podía mantener en orden mi propia situación de vivienda.
pero aparté la vergüenza y me concentré en el lado práctico. El lugar de Camelia me daría estabilidad mientras resolvía todo lo demás. Mi teléfono vibró de nuevo antes de que pudiera dejarlo. Esta vez era un mensaje de un número que no reconocí. Lo abrí y vi un largo mensaje de alguien que se identificó como la hermana de Ana. El texto era hostil y furioso. Dijo que no tenía derecho a abandonar a mi esposa cuando más me necesitaba. Dijo que yo había ventilado nuestros trapos sucios en público y humillado a Ana frente a miles de personas. Dijo que era un cobarde que no podía manejar un error. Dijo que Ana estaba devastada y que todo era mi culpa. Leí el mensaje 2 veces sintiendo cómo crecía mi enojo. Ana ya le había dado su versión a su familia. Se había pintado a sí misma como la víctima y a mí como el villano. Pensé en responder, pero decidí no hacerlo. Cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, bloqueé el número y borré el mensaje. La alienación dolió más de lo que esperaba. Siempre me había llevado bien con la familia de Ana. Su hermana solía invitarnos a su casa para las fiestas. Ahora me enviaba mensajes de odio basados en cualquier versión de los hechos que Ana le hubiera contado. Apareció una notificación más antes de que finalmente silenciara mi teléfono. Era un mensaje directo de mi rival del equipo enemigo. Lo abrí con la mandíbula apretada. El mensaje fue sorprendentemente genuino. Dijo que quería disculparse y dejar claro que no tenía idea de que Ana estaba casada. Dijo que ella le dijo que era soltera y que le gustaban mucho los videojuegos. Dijo que se sentía terrible por toda la situación, y entendía si lo odiaba. Dijo que solo quería que supiera que él también había sido engañado. Leí el mensaje varias veces. Su tono parecía honesto. Quería estar enojado con él. Pero el enojo se sentía fuera de lugar. Él era una víctima de las mentiras de Ana igual que yo. Pero tampoco me animé a responder de inmediato. Todo era demasiado complicado y crudo. Cerré la aplicación sin responder y finalmente apagué mi teléfono por completo. Me recosté en el sillón de Juan y me cubrí con la cobija. Mi mente seguía acelerada. Pero al menos las notificaciones constantes se habían detenido. A la mañana siguiente me desperté temprano y busqué clínicas sin cita previa cercanas. Encontré una que abría a las 8 y ofrecía pruebas de ETS sin necesidad de cita. Conducir hasta allí se sintió extraño, como si estuviera moviéndome por la vida de otra persona. Me estacioné en el pequeño lote y entré por las puertas principales a una sala de espera con paredes beige y revistas anticuadas. La recepcionista me dio una tabla con formularios preguntando sobre historial sexual y síntomas. Llené todo mecánicamente, marcando casillas y escribiendo fechas. Cuando le devolví los formularios, me dijo que esperara y que alguien me llamaría pronto. Me senté en una silla de plástico junto a un señor mayor que leía un periódico y una mujer joven que miraba su teléfono. Nadie hacía contacto visual. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza y me sentí expuesto sentado allí, como si todos supieran por qué me estaba haciendo la prueba. Una enfermera dijo mi nombre después de 20 minutos y me llevó a una pequeña sala de examen. Explicó el proceso de la prueba con una voz tranquila y profesional que me hizo sentir un poco menos avergonzado. La prueba en sí fue rápida y clínica. Me dijo que los resultados tardarían de 3 a 5 días hábiles y que llamarían con el resultado. Le di las gracias y me fui, caminando de regreso a mi auto con esta extraña sensación de vacío. Lo responsable estaba hecho, pero ahora tenía que esperar y preguntarme. Nuestro primer por screen por partida de práctica, desde el torneo comenzaba a las 2 de la tarde. Me conecté temprano y realicé ejercicios de calentamiento, tratando de poner mi cabeza en orden. Mis compañeros se unieron al canal de voz uno por uno, manteniendo la energía ligera. Cargamos en la partida de práctica contra un equipo de nivel medio que deberíamos haber manejado fácilmente. Pero desde la primera ronda, estaba mal. Omití un aviso sobre el posicionamiento enemigo que hizo que mataran a Juan. 2 rondas después, me posicioné de manera demasiado agresiva y me eliminaron temprano, dejando a mi equipo en una mala situación. Mi puntería se sentía temblorosa y mi toma de decisiones era lenta, como si estuviera jugando a través de la niebla. Juan me cubrió inicialmente, haciendo los avisos que yo debería haber hecho, pero a medida que nos quedábamos más atrás, escuché la frustración crecer en las voces de todos. Perdimos el primer mapa estrepitosamente. Durante el descanso entre mapas, nadie me dijo nada directamente, pero el silencio se sentía pesado. Me disculpé por mi mal juego y prometí concentrarme mejor. El segundo mapa fue un poco mejor, pero aún así perdimos. Después de que terminó el por scrim, me quedé mirando mi pantalla sintiendo esa vieja duda volver a arrastrarse. Quizás no podía manejar la presión. Quizás la victoria del torneo fue solo suerte. Quizás iba a decepcionar a mi equipo cuando realmente importara. Camelia me envió un mensaje privado pidiéndome hablar después de que todos los demás se desconectaran. Me quedé en el canal de voz mientras mis compañeros salían uno por uno. Cuando solo quedamos nosotros, fue directo al grano. Dijo que mi desempeño de hoy era preocupante y que necesitábamos abordar lo que estaba sucediendo. Admití que estaba luchando por concentrarme con todo lo que estaba pasando. Ella escuchó sin interrumpir. Luego me dijo que necesitaba establecer límites claros en torno a mi situación personal. Dijo que el equipo me necesitaba funcional, y eso significaba tomar medidas activas para manejar el caos. Hablamos sobre desarrollar un plan de relaciones públicas adecuado, para que no estuviera constantemente reaccionando al drama en línea. Sugirió limitar las redes sociales, establecer periodos de no contacto con Ana y ser más estructurado sobre la separación del tiempo del equipo de los problemas personales. Su tono fue directo pero no cruel. Reconoció que esto era genuinamente difícil, pero dejó en claro que no podía seguir jugando como lo hice hoy. La combinación de responsabilidad y apoyo me ayudó a sentirme menos como si me estuviera ahogando. Dijo que creía en mí,
pero que yo tenía que hacer el trabajo para enderezar mi cabeza. Estuve de acuerdo con todo lo que sugirió y le agradecí por ser honesta. Después de que colgamos, me sentí un poco más centrado, como si tuviera un plan en lugar de solo caos. Esa noche me senté en la mesa de la cocina de Camelia con mi laptop y comencé a redactar una declaración personal. Quería asumir mi error de mentirle a Ana sobre los videojuegos sin destrozarla públicamente. La primera versión era demasiado emocional, llena de dolor y coraje que sangraban en cada oración. La borré y comencé de nuevo, enfocándome en la responsabilidad. Escribí sobre ocultar mi pasión porque temía el rechazo, reconociendo que mentir estaba mal independientemente de mis razones. Mencioné que las relaciones requieren honestidad incluso cuando la verdad da miedo. Mantuve las acciones de Ana vagas, sin detallar el engaño o la humillación pública. La declaración era de 3 párrafos, tratando de encontrar un equilibrio entre asumir la responsabilidad y no hundirme por completo. Se la envié a Beck alrededor de la medianoche pidiéndole que la editara. Respondió en 1 hora con una versión más limpia y profesional. Había eliminado las partes donde mi dolor era demasiado obvio y ajustado el lenguaje. Al leer sus ediciones, me di cuenta de cuánto se había traslucido mi dolor. La versión final se sentía medida y madura, incluso si no capturaba todo lo que estaba sintiendo. Beck dijo que estaba bien para publicar cuando estuviera listo. Publiqué la declaración a la mañana siguiente en mis cuentas de redes sociales. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a llegar. Algunas personas me apoyaron, diciendo que todos cometen errores y apreciando mi honestidad. Otros me criticaron por mentir en primer lugar, diciendo que no tenía derecho a quejarme de las consecuencias. Algunas personas defendieron a Ana, sugiriendo que yo debía haber hecho algo para alejarla. Leí la primera docena de comentarios, luego me obligué a cerrar las aplicaciones. Sabía que revisar las respuestas solo me haría sentir peor, analizando cada crítica y cuestionando cada palabra que había escrito. La resaca de vulnerabilidad golpeó fuerte mientras dudaba de toda la declaración. Quizás dije demasiado, quizás no dije lo suficiente, quizás debería haberme quedado en silencio. Beck envió un mensaje de texto diciendo que la declaración estaba teniendo buena tracción y que la mayoría de las respuestas eran razonables. Le di las gracias, pero no volví a abrir las redes sociales. La exposición de sacar mis asuntos personales a la luz se sentía cruda e incómoda. Más tarde esa tarde, Ana publicó una historia vaga en sus redes sociales. La vi porque alguien le tomó una captura de pantalla y se la envió a Juan, quien me la mostró. Su publicación implicaba que ambos mentimos y nos lastimamos mutuamente por igual, pintando la situación como errores mutuos en lugar de su engaño. No mencionó detalles, pero el tono sugería que yo era tan culpable como ella. Sus amigos inmediatamente llenaron los comentarios con mensajes de apoyo que sutilmente me atacaban. La llamaron fuerte y valiente. Dijeron que merecía algo mejor. Insinuaron que yo era controlador o negligente. Sentí que la irritación crecía mientras leía los comentarios. La narrativa que ella estaba construyendo ignoraba por completo lo que realmente sucedió. Pero resistí el impulso de tomar represalias o corregir la versión públicamente. Entrar en una guerra en redes sociales solo empeoraría todo. Le devolví el teléfono a Juan y le dije que no iba a involucrarme. Él asintió con aprobación, diciendo que era la medida inteligente. Aún así, me molestaba que estuviera reescribiendo la historia y que la gente creyera su versión. Al día siguiente, la dueña del departamento envió un correo electrónico preguntando sobre el contrato de arrendamiento. Quería saber si ambos nos quedaríamos o si alguien se mudaría, ya que el contrato se renovaba en 2 meses. El correo era educado pero práctico, pidiéndonos que le hiciéramos saber nuestro plan para poder prepararse en consecuencia. Leerlo hizo que la realidad administrativa de la separación me golpeara. Teníamos que resolver lo de los depósitos, los servicios, quién se quedaba con qué muebles. Toda la logística aburrida de desenredar una vida compartida. Le reenvié el correo a Ana con un breve mensaje diciendo que ya me había mudado y pidiéndole que se encargara de la situación del contrato. Sugerí que podía quedarse con el departamento si quería, o que ambos podíamos irnos y dejar que la dueña encontrara nuevos inquilinos. Mantuve el tono neutral y profesional, no queriendo comenzar otra pelea. No respondió de inmediato, lo cual probablemente fue lo mejor. 2 días después, regresé al departamento con Juan para recoger más de mis pertenencias. Le había enviado un mensaje de texto a Ana de antemano diciendo que iría y pidiéndole que no estuviera allí. No respondió, pero su auto no estaba en el estacionamiento cuando llegamos. Abrí la puerta y entré en lo que solía ser mi hogar. El departamento se veía diferente de alguna manera, como si Ana hubiera estado estresada viviendo en el caos. Sus cosas estaban esparcidas por todas partes, platos apilados en el fregadero, ropa sobre los muebles, envases de comida para llevar vacíos en la mesita de centro. Juan se quedó cerca de la puerta mientras yo me movía por las habitaciones empacando cosas en cajas. Agarré mi equipo de Porgaming por primero, envolviendo cuidadosamente los monitores y organizando los cables. Luego empaqué ropa, libros, artículos personales aleatorios que eran míos. La silenciosa pena de guardar en cajas pedazos de mi vida se instaló sobre mí mientras trabajaba. Cada artículo que empacaba se sentía como un reconocimiento de que la relación realmente había terminado. Juan me ayudó a llevar las cajas a su auto sin decir mucho. Hicimos 3 viajes en total. Cuando el auto estuvo cargado, di un último vistazo al departamento. Luego cerré la puerta y dejé la llave en la barra de la cocina. Esa noche agendé una cita inicial con Justina Ellis, una terapeuta que el programa del equipo cubría para la salud mental de los jugadores. El primer espacio disponible era en 3 días. Cuando llegó la cita, conduje a su oficina en un edificio profesional en el centro. La sala de espera tenía sillas cómodas y arte tranquilo en las paredes. Justina salió a recibirme justo a tiempo. Probablemente tendría unos 40 años. Con un trato fácil que me tranquilizó un poco. Nos sentamos en su oficina y me pidió que le explicara qué me traía allí.
Le conté toda la historia, comenzando con mentir sobre los videojuegos y terminando con el desastre del torneo. Escuchó atentamente, tomando notas ocasionales pero principalmente solo prestando atención. Cuando terminé, admití que no sabía cómo procesar nada de esto. Ella asintió y dijo que era completamente normal dado lo que había pasado. En lugar de sumergirse en un análisis profundo, se centró en estrategias de afrontamiento inmediatas. Hablamos sobre ejercicios de respiración, formas de manejar pensamientos intrusivos y cómo separar el rendimiento laboral del caos personal. Me dio herramientas prácticas que podía usar de inmediato. La sesión se sintió útil sin ser abrumadora. A la mañana siguiente, la dirección del equipo convocó a una reunión. Estábamos yo, el manager del equipo y 2 personas de la cúpula de la organización. Fueron profesionales pero directos al establecer expectativas claras de rendimiento. Mencionaron mi reciente mal juego y dijeron que entendían que estaba lidiando con problemas personales, pero que el equipo necesitaba un rendimiento constante. Uno de ellos mencionó la posibilidad de enviarme a la banca si mi juego no se estabilizaba, enmarcándolo como una opción necesaria para proteger la posición competitiva del equipo. El mensaje fue entregado sin hostilidad, pero lo que estaba en juego era obvio. Mi carrera dependía de que me recuperara. Me comprometí a hacerlo mejor, describiendo los pasos que estaba tomando con la terapia y las rutinas de práctica. Parecieron satisfechos con mi respuesta, pero dejaron en claro que estarían observando mi rendimiento de cerca. Después de que terminó la reunión, me senté en mi auto por unos minutos procesando la presión. Luego conduje a las instalaciones de práctica, determinado a demostrar que podía manejar esto. La siguiente sesión de Por Screen comenzó 2 días después, y me senté en mi silla de Por Gaming enfocándome en la técnica de respiración que Justina me había enseñado. 4 tiempos para inhalar, sostener por 4. 4 tiempos para exhalar. Mis manos se sentían más firmes en el ratón mientras cargaba la partida de práctica. La primera ronda comenzó y me obligué a hacer avisos claros en lugar de quedarme en silencio. Vi a un enemigo flanqueando por la izquierda y lo anuncié de inmediato, mi voz saliendo por los audífonos sin la vacilación habitual. Mi posicionamiento se sintió más deliberado mientras mantenía el ángulo que Juan necesitaba que cubriera. Ganamos la primera ronda y sentí una pequeña chispa de algo que no era vergüenza o pánico. La segunda ronda fue más fluida mientras intercambiaba eliminaciones eficientemente y rotaba cuando mi equipo necesitaba apoyo. Para la tercera ronda, Juan me dio un rápido asentimiento entre jugadas, y ese pequeño reconocimiento se sintió enorme. Terminamos el Por Screen con un desempeño decente, y aunque no estaba de vuelta a mi nivel máximo, al menos había funcionado como un compañero de equipo real en lugar de un peso muerto. Al salir de las instalaciones de práctica esa noche, la pequeña victoria de la competencia básica se instaló en mi pecho y me recordó que no lo había perdido todo por completo. 3 días después abrí mi laptop para revisar correos y vi el nombre de Ana en mi bandeja de entrada. El asunto decía problema financiero, y mi estómago se contrajo incluso antes de hacer clic. Escribió que necesitaba dinero para el depósito de un spa que, según ella, había hecho hacía meses, diciendo que el lugar exigía el pago o cancelarían su membresía. La cantidad era de $6. Miré las fechas que mencionó y saqué mi calendario para verificar cuándo dijo que lo había reservado. La línea de tiempo se sentía incorrecta porque eso habría sido justo cuando fuimos a ese torneo, donde el tipo del público dijo que ella había salido con él. La sospecha se apoderó de mí mientras me preguntaba si esto era otra mentira o algún tipo de manipulación para sacarme dinero. Cerré la laptop sin responder, necesitando tiempo para pensar cómo manejar nuestras finanzas enredadas. El correo se quedó sin respuesta en mi bandeja de entrada mientras caminaba de un lado a otro en la habitación de invitados de Camelia, tratando de decidir si estaba siendo paranoico o si mi instinto tenía razón sobre que algo andaba mal. A la mañana siguiente le respondí a Ana pidiéndole recibos o algún tipo de confirmación del spa que mostrara que realmente había hecho el depósito hacía meses. Mantuve el correo corto y factual, solo solicitando documentación antes de enviar dinero. Su respuesta llegó en 1 hora, y el tono era completamente diferente de su mensaje original. Me acusó de abandonarla financieramente y de ser controlador con el dinero que técnicamente era nuestro. El enojo en sus palabras se sentía demasiado grande para una simple solicitud de prueba y esa reacción me hizo estar más seguro de que algo no cuadraba en su historia. Leí su correo 2 veces, notando cómo había pasado de pedir amablemente a atacarme por no enviar efectivo de inmediato. El patrón me recordó otras veces que se había puesto a la defensiva cuando la atrapaban en pequeñas mentiras, y guardé ambos correos en una carpeta en mi escritorio. No respondí a su segundo mensaje, dejando que el silencio se instalara entre nosotros mientras me enfocaba en separar nuestras finanzas adecuadamente en lugar de verme arrastrado a otra pelea. 2 días después de ese intercambio de correos, el artículo de Ray se publicó en un sitio de noticias de videojuegos que revisaba regularmente. El titular decía: "Cuando la pasión y la relación chocan, un estudio de caso en carreras de videojuegos", y hice clic con la mandíbula apretada. Había escrito un artículo equilibrado sobre cómo las carreras de videojuegos crean tensión en las relaciones, usando nuestra situación como ejemplo sin nombrarnos directamente. El artículo reconocía que ocultar una carrera era una violación de la confianza, pero también exploraba cómo las actitudes despectivas hacia los videojuegos empujaban a la gente al secretismo. Ray incluyó citas de expertos en relaciones y otros jugadores profesionales sobre cómo navegar las expectativas de la pareja. Leerlo me hizo sentir expuesto e incómodo al ver nuestro desastre privado convertido en un ejemplo público, pero tenía que admitir que no lo había sensacionalizado ni nos había pintado a ninguno como el villano. La sección de comentarios se llenó de gente debatiendo quién estaba más equivocado y compartiendo sus propias historias sobre ocultar pasatiempos a parejas críticas. Cerré la pestaña sintiéndome intranquilo por ser un estudio de caso,
pero apreciando que Rey había cumplido su palabra sobre la imparcialidad. Esa misma noche, apareció una notificación en mi teléfono de un nombre de usuario que no reconocí. El mensaje comenzaba con: «Oye, soy el tipo del torneo que dijo que tu esposa salió conmigo». Y mi dedo se detuvo sobre el botón de borrar, pero la curiosidad ganó, y abrí el mensaje completo para ver que había adjuntado capturas de pantalla de conversaciones entre él y Ana de hacía 3 meses. Me desplacé por las imágenes viendo cómo ella le decía que era soltera y trabajaba en marketing, preguntándole sobre su horario de juego y a qué torneos asistiría. Las siguientes capturas de pantalla mostraban conversaciones similares con otros 2 jugadores de diferentes equipos, todas dentro de un periodo de 6 meses. Surgió un patrón de ella apuntando a jugadores en torneos y mintiendo sobre el estado de su relación para acercarse a ellos. En una conversación, le preguntaba a un jugador en qué hotel se hospedaba durante un evento. El coqueteo era obvio incluso por texto. La claridad me golpeó fuerte porque ver la evidencia expuesta mostraba que esto no se trataba de mis fracasos o de que ella se sintiera descuidada. Este era un comportamiento calculado que no tenía nada que ver con nuestros problemas y todo que ver con sus propias decisiones. Me senté en el sillón de Camelia mirando las capturas de pantalla hasta que me ardieron los ojos, procesando la dolorosa verdad de que me había estado culpando por algo que nunca fue realmente sobre mí. Pasé la siguiente hora mirando esas capturas de pantalla y considerando si publicarlas o enviárselas a las personas que habían estado defendiendo a Ana en línea. Mi dedo se detuvo sobre el botón de compartir varias veces mientras el coraje me empujaba a exponer su patrón de mentiras a todos los que pensaban que yo era el único villano en esta situación. Pero cada vez que estaba a punto de publicar, algo me detenía y me hacía pensar en qué tipo de persona quería ser cuando todo esto terminara. Quedarme con las capturas de pantalla para mi propio entendimiento se sintió suficiente porque no necesitaba destruir su reputación públicamente para saber la verdad de lo que pasó. No quería convertirme en alguien que usaba información privada como arma, incluso si ella merecía la exposición. La moderación se sintió como recuperar algo de control sobre cómo manejaba todo este desastre en lugar de solo reaccionar emocionalmente a todo lo que ella hacía. Guardé las capturas de pantalla en una carpeta privada, le agradecí al tipo por enviarlas y cerré la aplicación. La decisión de mantenerlas privadas no se trataba de proteger a Ana, sino de proteger a la persona que yo quería ser. 3 días después, le envié un mensaje a Justina preguntándole si estaría dispuesta a facilitar una sesión de mediación conjunta entre Ana y yo. Le expliqué que necesitábamos un espacio neutral para hablar sobre la logística de la separación sin que se convirtiera en una pelea a gritos. Justina respondió en unas pocas horas diciendo que podía hacer una sesión enfocada en la comunicación práctica en lugar de terapia de pareja. Le reenvié su respuesta a Ana esperando una réplica hostil o una negativa rotunda. En lugar de eso, Ana aceptó una reunión, lo cual me sorprendió lo suficiente como para leer su correo 3 veces para asegurarme de que había entendido correctamente. La coordinación tomó varios días de idas y venidas sobre el horario, con Justina encontrando un momento que nos funcionara a los 3 la semana siguiente. Marqué la cita en mi calendario y pasé los días previos tratando de prepararme mentalmente para sentarme en una habitación con Ana. Fui con bajas expectativas pero con una pequeña y cautelosa esperanza de que tal vez al menos pudiéramos comunicarnos lo suficientemente claro como para manejar la separación sin peleas constantes. La sesión de mediación tuvo lugar en la oficina de Justina un martes por la tarde, y la tensión en la habitación hacía que el aire se sintiera espeso. Justina comenzó estableciendo reglas básicas sobre tomar turnos para hablar y enfocarse en asuntos prácticos en lugar de atacarse mutuamente. Ana fue primero y admitió que se había sentido menospreciada por mi carrera de por gaming, diciendo que había crecido viendo a su papá desperdiciar el dinero de su familia en apuestas y veía los videojuegos como el mismo tipo de riesgo inútil. Habló sobre el resentimiento de quedarse sola tantas noches mientras yo supuestamente estaba en el trabajo, sintiendo que ella quedaba en segundo lugar después de un pasatiempo que no entendía. Su voz se quebró cuando dijo que había querido que la eligiera a ella por encima de los videojuegos, y cuando no lo hice, buscó atención en otra parte. Me senté escuchando sin interrumpir, aunque partes de su explicación sonaban a excusas. Cuando fue mi turno, reconocí que ocultar mi carrera para evitar el rechazo había sido cobarde e injusto para ella. Le expliqué que tenía miedo de que me dejara si sabía la verdad, pero que ese miedo no justificaba mentir durante 2 años sobre dónde estaba y qué estaba haciendo. Admití que la había hecho sentir menos importante al priorizar la práctica y los torneos sin ser honesto sobre lo que significaban para mí. Ninguno de los dos excusó el comportamiento del otro, pero la honestidad rompió parte de la postura defensiva en la que habíamos estado atrapados. Justina nos ayudó a identificar que ambos nos habíamos estado protegiendo de maneras que lastimaban al otro y, aunque eso no arreglaba nada, al menos nos dio una imagen más clara de cómo habíamos llegado aquí. Al día siguiente, entré a una sucursal bancaria que había investigado en línea y abrí mi propia cuenta de cheque separada de nuestras finanzas conjuntas. El ejecutivo bancario me guió a través del papeleo y me preguntó sobre depósitos directos, pagos automáticos y preferencias de cuenta. Pasé 1 hora actualizando la información de pago de mi equipo para que se dirigiera a la nueva cuenta e hice una lista de todas las facturas compartidas que tendrían que dividirse o transferirse. Cada paso hacia la independencia financiera se sintió tedioso pero necesario mientras desenredaba los pagos automáticos de servicios de por streaming, servicios públicos y seguros. Llamé a la compañía de electricidad para eliminar mi nombre de la cuenta del departamento y actualicé mi dirección con el banco al lugar de Camelia. El proceso de separar nuestro dinero del día a día hizo que todo se sintiera más real y final de una manera que dolía diferente a lo emocional. Para cuando terminé todas las tareas administrativas, me dolía la cabeza por las llamadas telefónicas y los formularios, pero tenía mi propia cuenta con mi propio dinero al que Ana no podía acceder ni controlar.
La independencia se sintió como pérdida y alivio al mismo tiempo, reconociendo que nuestras vidas se estaban separando mientras me daba control sobre mi propio futuro financiero. Más tarde esa noche estaba colgando mi chaqueta y sentí algo duro en el bolsillo. Metí la mano y saqué mi anillo de bodas, el metal frío contra mi palma. Me lo había quitado hacía semanas y lo había metido en mi bolsillo sin pensar, y luego lo había olvidado por completo. De pie, sosteniendo el anillo, sentí el peso de todo lo que ese símbolo solía significar y todo lo que ya no significaba. Encontré la caja original en mi cajón y coloqué el anillo dentro con cuidado, incapaz de usarlo pero no listo para tirarlo o venderlo. El anillo quedó en su caja sobre mi escritorio mientras sacaba mi teléfono y llamaba a Camelia sin planear qué diría. Contestó al segundo timbrazo y solo dije que necesitaba que alguien estuviera allí. Nos quedamos juntos en el teléfono, respirando, mientras yo procesaba el duelo de guardar mi anillo de bodas y aceptar que mi matrimonio realmente había terminado. Camelia no intentó llenar el silencio con consejos o consuelo, simplemente permaneció presente al otro lado de la línea. Su respiración coincidía con la mía, y el simple acto de no estar solo mientras me desmoronaba ayudó más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Después de 20 minutos de simplemente existir juntos a través del teléfono, le di las gracias y colgamos. El anillo permaneció en su caja sobre mi escritorio, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba aprendiendo lentamente a vivir sin ello. El equipo convocó a una reunión 3 días después sobre la organización de una transmisión benéfica para la conciencia sobre la salud mental. Todos se sentaron en la sala de descanso de las instalaciones de práctica mientras Camelia explicaba el formato y los objetivos. La transmisión duraría 6 horas con jugadores rotando y una discusión abierta sobre la cultura de los videojuegos y el bienestar personal. Escuché los detalles sobre las donaciones de los espectadores y las organizaciones asociadas sin decir mucho. Cuando Camelia preguntó si alguien quería compartir su historia brevemente durante la transmisión, la sala se quedó en silencio. Levanté la mano antes de poder pensarlo demasiado. Juan me miró con las cejas levantadas pero asintiendo con aprobación. Pasamos la siguiente hora planeando segmentos y temas, manteniendo todo estructurado para que nadie se sintiera presionado a compartir de más. Acepté un segmento de 10 minutos sobre establecer límites en las relaciones y por qué la honestidad importa incluso cuando da miedo. El equipo pareció aliviado de que alguien estuviera dispuesto a ser el primero y abrir la conversación. Camelia me llevó a un lado después para asegurarse de que me sentía listo y no me estaba forzando. Le dije que sentía que era correcto usar lo que pasó para algo útil en lugar de solo esconderme de ello. El equipo rival publicó un anuncio 2 días antes de nuestra transmisión benéfica. Estaban realizando una revisión interna de las políticas de conducta de los jugadores y los requisitos de divulgación de relaciones. La declaración no nombraba a nadie específicamente ni hundía a mi rival. Reconocía que los límites poco claros habían creado problemas y que estaban tomando medidas para prevenir problemas futuros. Lo leí 2 veces en mi teléfono mientras estaba sentado en la cocina de Camelia. La respuesta se sintió medida y justa en lugar de reaccionaria. Una parte de mí apreciaba que no estuvieran destruyendo a alguien que también había sido engañado y manipulado. Otra parte todavía sentía coraje de que Ana hubiera puesto a varias personas en esta posición. Tomé una captura de pantalla del anuncio y se la envié a Juan sin comentarios. Respondió con un pulgar hacia arriba. Toda la situación seguía siendo complicada y desordenada, pero al menos la organización rival estaba tratando de hacerlo mejor en lugar de solo culpar a individuos. Juan y yo nos reunimos en una cafetería cerca de las instalaciones de práctica para trabajar en nuestros patrones de comunicación. Trajo un cuaderno con jugadas y diagramas de posicionamiento de nuestros scrims por recientes. Pasamos una hora revisando momentos en los que mis avisos no habían sido claros o se habían retrasado. Juan no endulzó nada, pero tampoco lo hizo personal. Me mostró 3 rondas específicas donde una mejor comunicación habría cambiado los resultados. Reconocí cada una y hablamos sobre lo que debería haber dicho de manera diferente. Luego cambiamos a sus áreas de mejora, observando momentos en que su posicionamiento me dejaba expuesto. El equilibrio de responsabilidad se sintió bien en lugar de unilateral. Pedimos una segunda ronda de café y trazamos nuestros roles para la próxima clasificatoria. Juan me recordó que funcionábamos mejor cuando yo manejaba el control medio y él se enfocaba en abrir las rondas, entry fragging. El enfoque del equipo primero me ayudó a sentirme conectado a algo más grande que mi desastre personal. Para cuando nos fuimos, me sentía más seguro de nuestra sinergia y menos preocupado por decepcionar a todos. Llegué a casa de la práctica y encontré una caja de cartón afuera de la puerta de Camelia. Mi nombre estaba escrito en la parte superior con la letra de Ana. La metí y la puse en la barra de la cocina antes de abrirla. Dentro había artículos aleatorios de nuestro departamento. Cosas que había olvidado o no había priorizado durante mis rápidos viajes de empaque. Una sudadera con capucha que había estado buscando, algunos periféricos de Por Gaming, un álbum de fotos de nuestro primer año juntos. Encima de todo había un trozo de papel de cuaderno doblado. Lo desdoblé y leí su letra diciendo que no quería lastimarme y que esperaba que estuviera bien. La disculpa se sintió hueca y egoísta, más sobre hacerse sentir mejor a sí misma que un remordimiento genuino. Nada en la nota reconocía el alcance total de lo que había hecho ni mostraba una comprensión real del daño. La leí 2 veces buscando algo auténtico, pero solo encontré un vago arrepentimiento. El ablandamiento conflictivo que sus palabras intentaban crear no se afianzó. Volví a doblar la nota y la metí en la caja sin responder. Camelia preguntó si estaba bien cuando llegó a casa y solo me encogí de hombros. La caja permaneció en mi habitación durante 2 días antes de que finalmente la desempacara y tirara la nota. Compré un calendario de pared y un paquete de marcadores de colores para armar un horario de entrenamiento adecuado. El tiempo de sueño se marcó en azul, las comidas en verde, los bloques de por screen por en rojo, la práctica en solitario en naranja. Puse alarmas en mi teléfono para cada transición,
y me apegué a ellas incluso cuando no tenía ganas. La preparación de comida se hacía cada domingo con pollo, arroz y verduras porcionados en recipientes. Mi horario de sueño cambió a bloques consistentes de 8 horas en lugar del patrón caótico que había estado llevando. La disciplina se sintió bien después de semanas de caos emocional. Tener control sobre algo tangible me hizo sentir menos impotente sobre todo lo demás. Mi juego comenzó a mostrar una mejora real a medida que la rutina se afianzaba. Los disparos aterrizaban de manera más consistente. El posicionamiento se sentía más natural. Los avisos llegaban más rápido. Juan lo notó durante los por-scrims y mencionó que mi por-timing se estaba agudizando de nuevo. La estructura me dio algo en qué concentrarme además de la repetición constante del drama del torneo. Cada día siguiendo el horario se sentía como un pequeño viento construyendo hacia algo más grande. La clínica llamó con los resultados de mis pruebas un martes por la mañana. Todo salió negativo. Le di las gracias a la enfermera y colgué sintiendo una ola de alivio sin ninguna celebración. El certificado de buena salud eliminó una fuente de ansiedad de la pila de estrés que había estado cargando. Archivé los papeles en una carpeta con otros documentos médicos y cerré el cajón. Toda la experiencia de necesitar la prueba en primer lugar todavía me hacía sentir asco. Traté de no pensar en por qué había sido necesaria, o lo que decía sobre mi matrimonio. En lugar de eso, me concentré en el alivio de tachar una cosa más de mi lista de preocupaciones. Juan me envió un mensaje de texto preguntando cómo había ido, y respondí con un simple pulgar hacia arriba. Él respondió con un emoji de un puño chocando. El pequeño intercambio de apoyo ayudó más de lo que lo habría hecho una larga conversación. Pasé el resto del día entrenando y no me permití pensar en nada de eso. Beck llamó durante mi hora de almuerzo para decirme que había asegurado una sesión de preguntas y respuestas con un patrocinador para la semana siguiente. La compañía de bebidas energéticas quería que respondiera a preguntas de los fans en sus redes sociales. Ya había establecido límites claros con ellos sobre qué temas estaban fuera de los límites. Sin preguntas sobre Ana, sin preguntas sobre drama personal, nada que no estuviera directamente relacionado con los videojuegos o el rendimiento del equipo. Acepté participar sabiendo que las obligaciones profesionales no se pausan por problemas personales. Beck me envió un documento de preparación con preguntas probables y puntos de conversación sugeridos. Pasamos 20 minutos en el teléfono ensayando respuestas hasta que me sentí más seguro. La estructura y la preparación me ayudaron a sentirme menos ansioso por enfrentar la interacción pública. Beck me recordó que siempre podía redirigir o negarme a responder si algo se sentía mal. Su apoyo hizo que todo pareciera manejable en lugar de abrumador. Marqué la fecha de preguntas y respuestas en mi calendario, y pasé los siguientes días revisando los materiales de preparación. El día de la clasificatoria llegó y me desperté 2 horas antes de mi alarma. Me quedé en la cama repasando mentalmente mi rutina previa a la partida antes de levantarme. Ducha, desayuno ligero, revisión de equipo, ejercicios de calentamiento. Me comprometí a mantener mis ojos en la pantalla y en las comunicaciones, negándome a escanear a la multitud o distraerme con cualquier cosa fuera del juego. Me puse los audífonos y el mundo se redujo solo a la partida. El enfoque intencional se sintió como ponerme una armadura contra todo lo demás. Repasé mapas de entrenamiento de puntería hasta que mis manos se sintieron sueltas y receptivas. Juan llegó al lugar al mismo tiempo que yo e hicimos nuestro calentamiento de equipo juntos. El ritmo familiar de la preparación calmó mis nervios. Bloqueé los pensamientos sobre Ana, sobre el drama, sobre cualquier cosa excepto el juego frente a mí. Cuando tomamos nuestros asientos en el área de competencia, ajusté mi monitor y revisé mi configuración 2 veces. Todo se sentía bien. Mi respiración se mantuvo uniforme y controlada. La cuenta regresiva comenzó y me concentré. Los primeros mapas fueron inestables ya que los nervios afectaron mi timing en disparos cruciales. Fallé una eliminación fácil que debería haber abierto la ronda. Mi posicionamiento se sentía ligeramente fuera de lugar y dudaba de avisos que normalmente hacía automáticamente. La presión de necesitar rendir bien después de todo lo que pasó pesaba más de lo que esperaba, pero a mitad del mapa 2, me obligué a redirigir las comunicaciones del equipo y estabilizar mi enfoque. Anuncié las posiciones enemigas claramente y me moví con más confianza. Mis compañeros respondieron a los avisos y remontamos desde un comienzo difícil. Juan abrió la ronda perfectamente en 3 rondas consecutivas e intercambié eliminaciones cuando él cayó. La sinergia que habíamos practicado comenzó a encajar. Nuestra coordinación mejoró a medida que dejé de pensar demasiado y simplemente jugué. Para el mapa 3 habíamos encontrado nuestro ritmo y la partida se sentía competitiva de nuevo. La resiliencia bajo presión se sintió como una prueba de que podía manejar la adversidad y volver más fuerte. Perdimos la clasificatoria 2 hasta 3 en una serie que podría haber ido para cualquier lado. La ronda final se redujo a una situación de 1 versus 2 que no pudimos cerrar. Me quité los audífonos y me recosté en mi silla, sintiendo la decepción instalarse en mi pecho. La derrota fue real y dolió, pero había dado todo lo que tenía y jugado con concentración a pesar de la presión. Me levanté y caminé para estrechar la mano de mi rival después de la partida. Pareció sorprendido, pero la aceptó con genuino respeto. Sin resentimientos por la competencia en sí, solo 2 jugadores que habían luchado duro. Mi equipo se reunió para un rápido informe y nadie me culpó ni puso excusas. Reconocimos lo que salió mal y lo que haríamos mejor la próxima vez. Manejé la decepción con compostura, sabiendo que esto era solo un torneo en un viaje más largo. La capacidad de perder sin desmoronarme se sintió como su propio tipo de victoria. Esa noche me senté frente a mi cámara web en el lugar de Camelia y grabé un mensaje para mis fans. Lo mantuve corto, quizás 2 minutos. Hablando directamente a la cámara sobre asumir la responsabilidad de mi desempeño en la clasificatoria. Agradecí a todos por su apoyo y dije que estaba trabajando en mejorar mi juego y mi enfoque, sin excusas sobre asuntos personales, solo un reconocimiento honesto de que podía hacerlo mejor. Publicarlo se sintió aterrador pero necesario.
como admitir mis errores públicamente en lugar de esconderme detrás del drama. Los comentarios llegaron rápido, en su mayoría positivos, gente diciendo que respetaban la honestidad. Cerré la laptop antes de poder leer demasiados y dudar de mí mismo. A la mañana siguiente, Ray Tillman envió otro mensaje preguntando si haría una entrevista de seguimiento. Me quedé mirando la solicitud un rato antes de responder que aceptaría, pero que Ana y los detalles de la relación estaban completamente fuera de los límites. Respondió en minutos diciendo que respetaba eso y que de todos modos quería centrarse en la cultura de los videojuegos y el crecimiento personal. Programamos una llamada para esa tarde y pasé una hora antes repasando lo que quería decir. La entrevista real fue mejor de lo esperado. Ray hizo preguntas reflexivas sobre equilibrar la presión de la carrera con la salud mental, sobre la reacción de la comunidad de jugadores al drama personal, sobre lo que había aprendido. Mantuve mis respuestas centradas y mirando hacia el futuro, negándome a destrozar a nadie o hacerme la víctima. El control sobre mi propia narrativa se sintió poderoso, como si finalmente estuviera dirigiendo mi historia en lugar de solo reaccionar a ella. Cuando terminamos, Ray me agradeció y dijo que el artículo saldría en unos días. Colgué sintiéndome más ligero, como si hubiera manejado algo profesionalmente en lugar de dejar que me manejara a mí. 2 días después, Beck llamó con noticias sobre una extensión de contrato. El equipo quería retenerme, pero con una cláusula de rendimiento vinculada a los resultados durante los próximos 3 meses. Me reuní con la dirección esa tarde y me lo explicaron claramente, mostrándome los números que necesitaba alcanzar y los puntos de referencia que esperaban. La naturaleza condicional dolió un poco, pero lo entendí. Estaban tomando un riesgo al mantenerme después de todo lo que pasó. Firmé el papeleo allí mismo, dándole la mano al manager del equipo que me dijo que creían que podía recuperarme. Al salir de esa oficina, me sentí motivado en lugar de presionado, como si tuviera algo concreto por lo que trabajar. Esa misma semana, contacté al abogado que Beck recomendó y programé una reunión sobre la separación legal. La oficina era pequeña y sencilla, solo un escritorio y algunos archivadores. El abogado me explicó el proceso, diciendo que sería sencillo ya que Ana y yo no teníamos hijos ni bienes compartidos importantes. Llené formularios enumerando nuestro contrato de arrendamiento del departamento y pertenencias básicas, manteniendo mis respuestas factuales y sin emociones. Redactó un aviso cortés para enviar a Ana sin ninguna acusación, solo lenguaje legal limpio sobre la separación de nuestras vidas. Firmar esos papeles se sintió más pesado que la extensión del contrato, más final de alguna manera, pero también se sintió necesario, como cerrar una puerta que necesitaba permanecer cerrada. El abogado dijo que se encargaría de enviar todo a Ana y salí de su oficina con copias del papeleo en mi mochila. Pasé los siguientes días buscando departamento en línea, revisando listados durante los descansos de la práctica. La mayoría de los lugares eran demasiado caros o demasiado lejos de las instalaciones del equipo. Finalmente, encontré un estudio modesto dentro de mi presupuesto, pequeño pero limpio con buen internet y espacio para mi configuración de por gaming. Me reuní con el propietario allí un sábado por la mañana y caminé por las habitaciones vacías, calculando los costos en mi cabeza: renta, servicios, despensa, transporte. Sería ajustado pero manejable si tenía cuidado. El propietario parecía decente, sin hacer demasiadas preguntas sobre por qué me mudaba. Llené la solicitud allí mismo y pagué el depósito con dinero que había estado ahorrando de las ganancias de los torneos. Recibir el correo de aprobación 2 días después lo hizo real. Tenía mi propio lugar. Pequeño y vacío, pero mío. Mirando las fotos del estudio vacío en mi teléfono, sentí algo parecido a la esperanza mezclada con la ansiedad de hacer que funcionara. Camelia se ofreció a ayudarme a mudarme el siguiente fin de semana, apareciendo con su camioneta y una caja de herramientas. Pasamos la tarde acarreando cajas y ensamblando muebles que había pedido baratos en línea. Me ayudó a instalar un área de práctica junto a la ventana y un espacio para dormir en la esquina, haciendo sugerencias sobre rutinas y límites sin ser insistente. Hablamos sobre mantener el tiempo de práctica separado del tiempo de por streaming, sobre incorporar descansos y preparación de comidas. Su apoyo a mi independencia me dio confianza en que realmente podría mantener esta configuración a largo plazo. Cuando terminamos, pidió pizza y comimos sentados en mi piso, el espacio sintiéndose menos vacío con otra persona allí. Después de que se fue, me senté solo en mi estudio y sentí que la quietud se instalaba a mi alrededor, extraña pero no mala. Mi siguiente sesión de terapia con Justina fue unos días después. Hablamos sobre mi patrón de mentirle a Ana para conservar su amor versus elegir la honestidad, incluso si significaba perder a alguien. Justina lo reformuló como elegir la autenticidad sobre la seguridad, preguntándome qué tipo de relaciones quería construir en el futuro. La revelación no arregló todo ni me dio respuestas fáciles, pero cambió cómo pensaba sobre ser real con la gente. Salí de esa sesión con más preguntas que respuestas, preguntándome si alguna vez sería lo suficientemente valiente como para ser simplemente yo mismo desde el principio. De alguna manera, esa incertidumbre se sintió correcta, como crecimiento en lugar de resolución. Esa noche Ana me envió un mensaje de texto preguntando si consideraría terapia de pareja para arreglar las cosas. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder que mantendría la separación legal en marcha. Traté de que mi respuesta fuera firme pero no cruel, reconociendo que ambos teníamos trabajo que hacer por separado antes de que pudiéramos siquiera pensar en estar juntos. Su respuesta llegó rápido, emojis enojados y acusaciones de que me estaba rindiendo demasiado fácilmente. No seguí la conversación, simplemente dejé mi teléfono y me concentré en otras cosas. El límite se sintió limpio, aunque mantenerlo fue difícil. Unos días después empaqué una caja con recuerdos de Ana que había encontrado entre mis cosas, como fotos y joyas que había dejado. Incluí una nota asumiendo mi parte en nuestros problemas,
disculpándome por mentir, pero también solicitando 90 días de no contacto para que ambos pudiéramos sanar. El gesto no era sobre reconciliación, solo un cierre limpio. Conduje hasta nuestro antiguo departamento y dejé la caja junto a su puerta sin tocar, enviándole un mensaje de texto para avisarle que estaba allí. Alejarme se sintió como el paso final para dejar ir, doloroso pero necesario. Nuestro bloque de Scrims por la semana siguiente fue más fluido de lo que había sido en mucho tiempo. Mis compañeros notaron que mi comunicación era más estable, mi posicionamiento más deliberado. Juan me dio un asentimiento después de una ronda particularmente buena y dijo que mis avisos estaban en punto. La confianza silenciosa que se estaba construyendo en mi juego se sentía ganada en lugar de suerte. Como si todo el trabajo realmente estuviera dando sus frutos, aún no estaba de vuelta en mi forma máxima. Todavía fallaba disparos que debería hacer y dudaba en algunas decisiones. Pero la trayectoria era claramente ascendente. Una mejora que podía medir y sentir. Después de la práctica me quedé hasta tarde haciendo ejercicios, esforzándome por ser mejor mañana de lo que fui hoy. Pasé la tarde siguiente construyendo mi nueva vida en forma de hoja de cálculo, rastreando cada peso que gastaba y cada peso que ganaba con el streaming y las ganancias de los torneos. Los números parecían ajustados pero viables y me apegaba al plan. Compré un paquete de recipientes para preparar comidas en la tienda de descuentos, y pasé el domingo cocinando pollo, arroz y verduras a granel para la semana. La rutina se sintió aburrida en el buen sentido, como si me estuviera cuidando a mí mismo en lugar de solo sobrevivir. Pegué un horario de entrenamiento codificado por colores en mi pared sobre mi escritorio, bloqueando el tiempo de Scrim en azul, la práctica en solitario en verde y las horas de streaming en amarillo. Mirar la cuadrícula organizada de mi semana me hizo sentir que tenía control sobre algo real. Cada pequeño sistema que implementaba se basaba en el anterior, creando estructura donde solía haber caos y mentiras. Tarde esa noche me senté en mi escritorio con mi diario abierto y comencé a escribirme una carta de disculpa a mí mismo. Las palabras salieron lentamente al principio, admitiendo dónde fallé al mentirle a Ana durante 2 años en lugar de ser honesto sobre quién era. Escribí sobre elegir el miedo sobre la verdad y cómo esa elección envenenó todo lo bueno que podríamos haber tenido. Pero también reconocí lo que aprendí sobre los límites y la honestidad y la diferencia entre conservar el amor de alguien a través del engaño versus ganárselo a través de la autenticidad. La carta se quedó en mi diario, nunca destinada a que nadie más la leyera. Cerré el cuaderno y releí lo que escribí, sintiendo algo parecido a la aceptación instalarse en mi pecho. No necesitaba el perdón de Ana ni la absolución de nadie más para seguir adelante. El trabajo era mío, y lo estaba haciendo. La noche siguiente entré en una partida clasificatoria en solitario y silencié todas las notificaciones de redes sociales en mi teléfono antes de que cargara el juego. No estaba transmitiendo ni practicando para la estrategia del equipo, solo jugando porque amaba el juego en sí. Mi enfoque se sintió claro cuando comenzó la partida, mis manos firmes en el ratón y el teclado. Hice avisos a extraños que se convirtieron en compañeros de equipo temporales, coordinando avances y cubriendo ángulos como si hubiéramos jugado juntos durante meses. Intercambiamos rondas de un lado a otro con el equipo enemigo, ambos lados jugando de forma aguda y concentrada. La ronda final se redujo a una situación de 1 contra 2, y la gané con un posicionamiento cuidadoso y paciencia. La partida terminó con una victoria ajustada, y mis compañeros escribieron rápidos agradecimientos en el chat antes de buscar sus siguientes partidas. Me recosté en mi silla y sonreí a mi pantalla, dándome cuenta de que estaba construyendo algo real aquí, una carrera y una vida basadas en la honestidad y los límites y la pasión genuina en lugar del miedo al rechazo. El camino a seguir se veía diferente de como lo imaginaba hace 2 meses, pero se sentía correcto de una manera que nada más lo había hecho en años.